Para este video voy a hacer exactamente lo que dice el título. Voy a convertir el papel higiénico en un alcohol bebible. No sé bien de dónde salió esta idea, pero hace unos 6 meses me convencí de que esta transformación era posible. La razón es que el papel higiénico y prácticamente todo el papel está hecho básicamente de pura celulosa. La celulosa se encuentra naturalmente en casi todas las plantas y la usamos para hacer desde ropa de algodón hasta papel y cartón. Lo que siempre me ha parecido interesante es que básicamente es solo una cadena de simples moléculas de azúcar glucosa. El azúcar es algo que normalmente asociamos con alimentos, pero en la celulosa, las unidades de glucosa se unen de forma muy específica, lo que le da propiedades totalmente distintas. Esto siempre me ha parecido impresionante, porque significa que nuestra ropa y casi todo el papel está hecho básicamente de azúcar, y la madera también es 50% celulosa, así que muchas de nuestras casas también están hechas de azúcar. Pero por lo general, la celulosa es muy resistente a la degradación y la glucosa es prácticamente inaccesible. Sin embargo, el hecho de que algunos animales y microbios hayan desarrollado formas de volverla a transformar en glucosa me indicaba que tenía que haber una forma de hacerlo. Basado en esto, mi sueño era comenzar con una fuente de celulosa con el papel higiénico y luego de algún modo picarlo para hacer una solución de glucosa. A eso le añado levadura de cerveza para convertirlo en alcohol y luego lo destilaría para hacer un rarísimo licor casero de papel higiénico. El mayor reto de este proyecto era obviamente la primera parte, descomponer la celulosa. Hay dos métodos principales de hacerlo, el químico y el enzimático, y ambos tienen ventajas y desventajas. El método químico era más eficiente, pero representaba usar mucho ácido, que sería complicado separar del azúcar cuando estuviera hecho. Terminaría teniendo que neutralizar todo el ácido, y supuse que desperdiciaría mucho y sería un poco caótico. El método enzimático, por otro lado, parece ser menos eficiente y más tardado, pero desde mi punto de vista era mucho más limpio y más fácil de montar. Después de pensarlo durante un buen rato, me convenció mucho más el enzimático, así que lo siguiente que tenía que hacer era comprar enzimas. La enzima que necesitaba para descomponer la celulosa se llama celulasa, y la más barata que pude encontrar fue en una compañía llamada Alchemist Pantry. Son una compañía cervecera y se suponía que todo era de grado alimenticio, así que era casi perfecta y compré una bolsa. Decía claramente que toda la celulasa provenía de levadura y no de bacterias, y voy a explicar más tarde por qué esto es importante. En fin, la enzima venía de Europa y tenía que esperar una semana a que llegara. Así que, mientras la esperaba, pensé que era buen momento para estructurar todo el proceso que iba a hacer. La verdad, me tardé un poco en solucionarlo, pero después de mucha investigación, finalmente encontré algo que era relativamente fácil. Para hacerlo, solo necesitaba un equipo básico y algunos químicos fáciles de conseguir. Cuando por fin llegó la enzima, me planteé hacer algunas pruebas pequeñas para comprobar que lo que había ideado funcionaba, pero era un proceso tan sencillo que decidí improvisar e ir con todo. Si funcionaba, me ahorraría mucho tiempo, y pensé que en el peor de los casos tendría un montón de material grabado de fallos que podría servirme de algo. Para empezar, lo primero que necesitaba era papel higiénico. Estoy seguro de que cualquier marca habría funcionado, pero yo elegí en específico la de los gatitos peluditos. El papel higiénico es uno de los tipos de papel menos densos, lo que significa que tiene potencialmente mucha área superficial para que las enzimas lo ataquen. Sin embargo, esto no significa necesariamente que les sea más fácil a las enzimas descomponerlo. A nivel molecular, las fibras de celulosa siguen estando muy juntas, y a la celulasa le resulta difícil hacer algo. Si mezclara directamente la enzima con el papel higiénico, no pasaría gran cosa, y probablemente haría poco o nada de azúcar. Pero para solucionar este problema no fue muy difícil, solo tuve que pretratar la celulasa con una base diluida. Entonces, saqué una olla grande y añadí 3 litros de agua destilada, seguido de 60 gramos de destapacaños de hidróxido sódico. Esto me daría una solución de base de aproximadamente 2% y la removí hasta que se disolvió todo. Luego, metí poco a poco un rollo entero, y como era de esperarse con el papel higiénico, empezó a empaparse rápidamente. Luego de unos 10 segundos estaba totalmente lleno de agua e intenté romperlo todo lo que pude. También quité el tubo de cartón del centro porque quería que esto fuera puro papel higiénico.
Al final me quedé con un guiso de papel higiénico pastoso, y lo siguiente que tenía que hacer era básicamente cocinarlo. Entonces lo coloqué en una parrilla barata de inducción de IKEA y la encendí a máxima potencia. Se calentó lentamente y cuando llegó a ebullición, bajé el calor para mantenerlo a fuego lento. Intenté removerlo con frecuencia para evitar que salpicara, pero no parecía servir de mucho. Aparentemente le encanta salpicar agua caliente por todas partes, y me di cuenta de que ponerle la tapa era absolutamente necesario. Aquí la idea era intentar mantenerlo bajo control y que se cocinara a fuego lento durante 1 hora y media. En estas condiciones, la base atacaría las fibras de celulosa y se degradarían parcialmente. Esto haría que se rompieran muchos de los enlaces entre las fibras, lo que les permitiría separarse y estar compactadas menos densamente. También cortaban las fibras de celulosa en trozos más pequeños y su longitud media disminuía mucho. Esto creó fibras más cortas, y esto era importante porque significaba que había más extremos libres. La enzima celulasa solo puede degradar la fibra desde el extremo y al haber más áreas potenciales de ataque, debería hacerlo mucho más rápido. En resumen, el principal efecto de este tratamiento con la base era que separara las fibras y las troceara. Cuando terminó, todo se había vuelto amarillo y desprendía un olor muy característico. Sinceramente pensé que iba a ser horrible, pero fue sorprendentemente agradable. No sé exactamente cómo describirlo, pero era como dulce y amaderado. Lo saqué de la parrilla y lo dejé enfriar unos 30 minutos, y cuando ya no estaba tan caliente, filtré todo el papel. Lo que quedó en el colador se parecía mucho a un puré de papas mal hecho. En el recipiente de abajo estaba todo el agua, y sin el papel, tenía un color marrón anaranjado mucho más oscuro. Lo que tenía que hacer ahora era lavarlo con mucha agua destilada para eliminar la base y todo el color posible. Intenté hacerlo un par de veces directamente en el colador, pero no fue muy eficiente, y la mayor parte del papel apenas se lavaba. Así que lo que hice fue limpiar la misma olla y vacié todo el papel dentro. En esta olla pude añadir mucha más agua y poder mezclar muy bien el papel para asegurarme de que se lavara todo. Esto lo volví a echar en el colador y después de la primera vez ya se veía bastante bien. Volví a hacerlo una vez más y luego hice varios lavados más cutres directamente en el colador. Cuando por fin sentí que era suficiente, intenté exprimir toda el agua que pude. Pero el recipiente ya estaba bastante lleno de agua que llegaba a la parte inferior del colador. Así que seguí haciéndolo sobre la olla y así fue como me quedó al final. Este papel pretratado ya estaba listo, pero yo todavía no estaba listo para empezar porque me faltaba preparar la solución enzimática. Para hacerlo, tenía que hacer primero un concentrado de enzimas añadiendo 90 gramos del polvo de enzimas que había conseguido, y luego agregué unos 400 mililitros de agua destilada. Después lo agité, pero no se disolvía muy bien, porque la mayor parte de este polvo enzimático era solo relleno. Es muy habitual que las enzimas se dispersen en rellenos inertes, y en este caso, los rellenos eran almidón de maíz y maltodextrina. La propia enzima celulasa y la mayor parte de la maltodextrina se disolvieron en el agua, pero el almidón de maíz era prácticamente insoluble. Cuando estaba planeando este proyecto me preocupaba un poco porque tanto el almidón de maíz como la maltodextrina son también azúcares de base de glucosa. Me preocupaba que también acabaran descomponiéndose en glucosa y convirtiéndose en etanol, pero en realidad no es un problema. La celulasa no los ataca, y la levadura y el paso de fermentación que haré más adelante tampoco pueden descomponerlos. Incluso lo confirmé haciendo una prueba de control por separado, pero hablaré de esto más adelante en el video. Como estos rellenos eran inertes, pude haber utilizado directamente esta mezcla tal cual, pero quería limpiarla un poco y deshacerme del almidón de maíz. Sin embargo, filtrar el almidón de maíz casi siempre es una pesadilla y en lugar de eso simplemente lo tapé y lo dejé reposar en el refrigerador toda la noche. A la mañana siguiente casi todo se había separado y este concentrado de enzimas ya estaba listo.
Aunque para hacer la solución enzimática tenía que diluir este concentrado en algo conocido como solución amortiguadora. Una solución amortiguadora es algo que se utiliza normalmente al trabajar con enzimas y ayuda a mantener el pH en un nivel específico. Esto es importante porque las enzimas son muy sensibles al pH y funcionan con mayor eficacia en un determinado intervalo. La celulasa que tenía era de levadura y su pH óptimo era 5, así que tenía que hacer el amortiguador para ese pH. Hay distintos productos químicos que se pueden usar para hacer un amortiguador, pero un método muy fácil y común es utilizar ácido cítrico y citrato de sodio. Ambos son aditivos alimentarios comunes y pude encontrarlos fácilmente en una tienda local. También encontré en internet una calculadora para hacer este amortiguador y lo único que tuve que hacer fue introducir el pH que quería, la concentración y el volumen total que buscaba. Según mis investigaciones, un total de 3 litros parecía ideal con un pH de 5 y una molaridad de 0.05. Después de introducirlo, me dijo que utilizara unos 25 gramos de citrato de sodio y 12.2 gramos de ácido cítrico. Así que en un tarro grande, añadí 2.6 litros de agua destilada, seguidos del ácido cítrico y el citrato de sodio. Lo revolví hasta que se disolvió todo. Y a esto le vertí el concentrado de enzimas de antes, lo que lo aumentó a 3 litros. Intenté dejar la mayor cantidad posible de almidón de maíz, pero una parte cayó en el tarro. Después de todo esto, la solución enzimática por fin estaba lista y lo único que tenía que hacer era añadir el papel higiénico. Cuando metí todo, lo mezclé lo mejor que pude y lo tapé ligeramente. Luego lo metí al horno, que puse a una temperatura ligeramente superior a 50 grados Celsius. Esta es la temperatura óptima en la que funciona la celulasa y tuve que dejarlo allí durante 2 días. Durante este tiempo, la enzima debía atacar la celulosa y transformarla lentamente en glucosa. Aunque cuando se trata de la celulasa, no suele ser una sola enzima la que lo hace todo, sino un grupo de varias enzimas diferentes que trabajan juntas. La primera es la endocelulasa, que rompe los enlaces entre las fibras y dentro de las mismas. Sin embargo, al tratar previamente el papel con una base, muchos de estos enlaces ya estaban rotos y los que quedaban eran mucho más fáciles de acceder. Las fibras liberadas luego son atacadas por la exocelulasa, que las degrada desde los extremos. Lo que hace es unirse al extremo, moverse a lo largo de la fibra y cortar grupos de 2 o 4 unidades de glucosa. Estas unidades de azúcar mucho más pequeñas son finalmente descompuestas en glucosa por otra enzima llamada celobiasa. Cuando lo revisé al día siguiente, todo el papel flotaba en la superficie. Después lo agité y, comparado con antes, estaba mucho más fino y esponjoso. Era evidente que la celulasa le había hecho algo, y de momento tenía mucho mejor aspecto del que esperaba. Volví a revisarlo media hora después, y se había separado aunque la mayor parte estaba flotando. Sin embargo, lo que estaba arriba fue cayendo poco a poco a lo largo del día, y la mayor parte terminó en el fondo. Lo dejé ahí hasta el día siguiente, cuando se cumplieron las 48 horas, y esto fue lo que quedó. Todavía quedaba mucho residuo, pero no se parecía en nada al papel higiénico con el que empecé. Para ese momento ya estaba listo, así que lo saqué del horno, pero antes de continuar tenía que dejarlo enfriar. En ese momento estaba justo por encima de los 50 grados C, pero yo necesitaba que estuviera más cerca de los 35. Sin embargo, esto iba a llevarme una hora y mientras tanto, me puse a curiosear. Sinceramente me impresionó mucho lo fino y esponjoso que era, y como dije antes, no esperaba que funcionara tan bien. No sé exactamente cuánto papel quedaba aquí, pero creo que entre un 10 y un 20% de lo que tenía al principio. Pero esto es una total especulación de mi parte, y no está basada en nada. Cuando llegó a los 35 grados, era el momento de añadir la levadura. Cuando se trata de fermentar azúcar para hacer alcohol, hay muchas cepas de levadura diferentes entre las que elegir, y cada una de ellas tiene sus pros y sus contras.
Pero como yo no estaba haciendo nada muy sofisticado, utilicé levadura de cerveza común, que tolera muchas condiciones. Sin embargo, estas condiciones, al menos en términos de pH, eran ideales. Como mencioné antes, la celulasa que estaba utilizando procedía originalmente de levadura, por lo que el pH ya estaba ajustado para ser óptimo para la levadura. Por eso no quise utilizar una celulasa bacteriana, porque entonces habría tenido que reajustar el pH. La levadura del paquete estaba deshidratada y ahora se estaban rehidratando y reviviendo. Luego puse el adaptador de plástico con el que venía el tarro y luego la tapa que modifiqué. Le hice un agujero para ponerle un tapón y una trampa de aire para evitar que entrara aire y también para ayudar a controlar el avance de la fermentación. Al principio no parecía estar pasando gran cosa, pero luego, rápidamente, un montón de hojuelas de levadura empezaron a flotar hacia la superficie. Eran transportadas por el gas CO2 que producían, lo que les daba cierta flotabilidad, pero una vez que llegaban a la superficie y liberaban el CO2, volvían a hundirse. Este ciclo continuó durante un tiempo, pero no duró para siempre, porque la levadura se empezó a dispersar en el agua. Al día siguiente, era una mezcla turbia y ya no había nada flotando. También generaba mucho CO2, lo cual era una muy buena señal porque me indicaba que la levadura estaba felizmente comiendo azúcar. No tenía ni idea de cuánta azúcar había realmente, pero estaba claro que funcionaba al menos hasta cierto punto. Luego miré la trampa y dejaba salir una burbuja cada 30 segundos aproximadamente, lo que era un ritmo bastante decente. Lo que tenía que hacer ahora era básicamente nada, solo tenía que esperar hasta que dejara de burbujear por completo. Cuando esto ocurriera, significaría que quedaba poco o nada de azúcar, y calculé que tardaría unas 2 semanas. Sin embargo, no lo dejé donde estaba, lo metí en el horno que usé antes, y lo mantuve justo por encima de 30 grados. Esto fue una semana después, y la cantidad de papel en el fondo había disminuido bastante. Esto se debía a que nunca desactivé la celulasa y seguía atacando lentamente la celulosa. No era tan eficiente porque estaba alrededor de 30 grados en lugar de arriba de 50, pero al parecer seguía trabajando. En cuanto al burbujeo, era mucho más lento que antes, pero claramente continuaba. Así que lo volví a meter en el horno y esperé otra semana. Volví una semana más tarde y cuando lo revisé, la trampa no se movía en absoluto y ya no se veía ningún burbujeo. En el fondo aún quedaba algo blanco, pero no estaba seguro de si eran restos de papel o simplemente algo de levadura. Para ese momento lo consideré terminado y ahora lo que tenía que hacer era destilarlo para sacar el etanol. No quería incluir el material dudoso del fondo, entonces decidí vertir todo en otro recipiente. Lo poco que quedaba lo vacié sobre un filtro de café. Este filtrado fue realmente lento y no valía la pena esperar a que terminara. No obstante, el líquido que pasó, esa porción, lo agregué al lote principal. Y una vez que hice todo eso, pude empezar a preparar la destilación. Cuando la mayoría de la gente destila alcohol, utiliza una instalación grande y especializada para ello que es lo más eficiente. Sin embargo, decidí hacerlo en cristalería porque lo estaba haciendo a menor escala y pensé que quedaría más bonito. Casi todo mi equipo era usado, y para mantenerlo seguro para el consumo, compré un juego nuevo en eBay por unos $55 canadienses. Pero el matraz más grande que traía solo era de 1 litro, por lo que tendría que destilarlo en varias tandas. Para empezar, añadí una barra de agitación y a continuación vertí la solución alcohólica. En general, es mejor no pasarse más de la mitad, pero quería hacerlo en el menor número de tandas posible, así que lo forcé un poco. Sobre el matraz monté el resto del sistema, en el que utilicé una columna de fraccionamiento, un termómetro, un condensador y un vaso de precipitados. Entonces encendí mi baño de agua y empezó a fluir agua fría por el condensador. En este punto ya estaba listo para empezar y bajo del matraz puse un manto calefactor y encendí la calefacción y la agitación. Al calentarse empezó a burbujear, pero no hervía y era sobre todo gas CO2, expulsado de la solución. El color se volvió mucho más blanco, y creo que esto lo provocó la levadura que estaba saliendo de la suspensión. Empezó a salir algo de espuma que no parecía querer desaparecer, y esto iba a ser un problema. Le bajé a la calefacción para intentar evitar un desastre, pero ya era un poco tarde. La espuma ya había empezado a subir por la columna y para nada disminuía. Logró llegar hasta la parte superior de la columna, y de repente empezó a hervir y lanzó un montón de líquido a través de todo el sistema.
Esto fue un pequeño tropiezo, pero no era catastrófico. Solo significaba que iba a tardar un poco más porque ahora tenía que reciclar todo esto en la siguiente tanda y además tenía que tener un poco más de cuidado con el calentamiento. Cuando parecía que estaba bajo control, cubrí el matraz y la columna con papel de aluminio. Esto ayuda a aislarlos y facilita que el vapor suba por la columna y llegue al condensador. También cambié el vaso, pero lo que salía seguía bastante turbio, porque iba recogiendo toda la basura sólida que había subido por la columna. Esta corrida estaba resultando mucho más caótica de lo que suponía. Esperaba que este líquido saliera transparente, pero obviamente no era el caso, y también iba a tener que reciclarlo. Sin embargo, no fue una pérdida total, porque el alcohol que salía estaba mucho más concentrado que al principio, solo que no se veía bonito. Pero la mayor parte seguía siendo agua y estaba mezclada con otras sustancias volátiles. Para limpiarlos realmente y concentrarlo adecuadamente, tendría que hacer una segunda o incluso una tercera destilación. La razón por la que salía principalmente agua era que estaba empezando con una concentración muy baja de etanol. En mi mezcla de fermentación probablemente había a lo mucho algo, así como un 2% de etanol con un 98% de agua. Muy al inicio, la cantidad de etanol que salía era probablemente cercana al 50 o 60%, pero después disminuyó rápida y continuamente. Y la razón es que conforme hervía el etanol, su concentración del 2% disminuía constantemente y la cantidad relativa de agua aumentaba constantemente. Esto provocó que cada vez se desprendiera más vapor de agua con el etanol y lo que yo recibía acabó convirtiéndose en agua casi totalmente. Significaba que no podía fiarme del termómetro porque la temperatura tendía mucho hacia el punto de ebullición del agua. Sin embargo, aunque estaba muy por encima del punto de ebullición del etanol, que es de unos 78 grados C, seguía saliendo algo de etanol una vez que subió a los 98 grados. Generalmente, lo mejor es guiarse por la temperatura, pero como aquí no podía utilizarla, tuve que optar por la forma más tradicional. Así que para saber cuánto faltaba para terminar, de vez en cuando probaba lo que salía e intentaba saber si tenía etanol. Pero como dije antes, además del agua y el etanol, también estaban saliendo otras sustancias volátiles, lo que no le da muy buen sabor. No estaba tan mal como esperaba, pero terminé escupiendo casi todo lo que probaba. Llegó un momento en que ya no pude notar más etanol, y continué recolectándolo varios minutos más. Después de esto consideré que había terminado y prácticamente todo el etanol debería haberse extraído. Lo que quedaba en el matraz de ebullición eran residuos y luego de dejarlo enfriar un rato, lo tiré por el desagüe. Esta fue una de las raras veces en que estaba bien hacer eso, porque a diferencia de una gran cantidad de procesos que hago con frecuencia, no había nada tóxico o peligroso en este. Aquí está lo que recolecté, que no era muy bonito por decirlo menos. Y como dije, lo iba a reciclar. Así que volví a colocar el matraz, ahora vacío, y los vacié. Luego añadí más del otro que tenía y lo preparé todo de nuevo. Esta vez fui súper cuidadoso con el calor y no hubo ningún desastre. Ahora, como iba a ser mucho más lento, esperaba que el etanol que saliera fuera más concentrado y empecé con un pequeño vial. Sin embargo, después de un rato, me di cuenta de que iba a recoger mucho más que esto, y lo cambié por un tarro. Entonces, igual que en la otra corrida, lo hice hasta que la prueba de sabor me indicó que ya no quedaba más alcohol. Y cuando terminó, vacié el matraz, lo llené con material fresco y continué. Todo fue muy bien hasta el último lote, y lo que salía era bonito y muy transparente. Sin embargo, por alguna razón, claro que decidió enloquecer justo cuando estaba cerca del final, y escupió un montón de esa basura blanca. Esto no fue un gran problema, porque planeaba hacer una segunda destilación de todos modos, pero aún así fue un poco triste. Todo este proceso de destilación fue mucho más lento de lo que esperaba, y tardé varios días en terminarlo. Sin embargo, en este punto estaba terminado, así que quité el tarro de vidrio y tiré todo lo que quedaba en el matraz. Lo que tenía ahora era menos del 10% del volumen con el que empecé, así que estaba mucho más concentrado que antes. Como prueba rápida, más que nada por diversión, decidí intentar prenderle fuego. Sin embargo, aún no estaba lo suficientemente concentrado como para encenderse y no pasó gran cosa. Sinceramente no me sorprendió mucho. Y ahora, para averiguar su concentración, lo vertí todo en una probeta graduada. Luego coloqué un hidrómetro que flota a diferentes alturas en función de la densidad del líquido. Cuando hay más etanol, la densidad es menor.
y el instrumento se hunde más. En este caso no se hundió tanto, e indicaba que la concentración estaba en torno al 20%. Esto era mucho más alto de lo que imaginé obtener en este proyecto, y 250 mililitros de 20% de alcohol, la verdad, no está nada mal. Tenía la esperanza de obtener tal vez 5 o 10 mililitros de alcohol puro, pero esto me indica que hay más de 50. Pero en fin, llegados a este punto, si lo único que buscaba era beber un poco de vino sucio de papel higiénico, podría haber parado aquí. Sin embargo, según la prueba de sabor que tuve que hacer, no sería una experiencia muy agradable. Para hacerlo remotamente tolerable, tuve que destilarlo de nuevo para deshacerme de toda esa basura sólida y purificarlo. Además de etanol, había muchas otras cosas volátiles y de muy mal sabor. Cuando estaba súper diluido, era muy difícil deshacerse de ellas, pero ahora, con otra destilación, debería poder deshacerme de casi todo. Esta vez tenía mucho menos líquido, así que pude hacerlo en un matraz más pequeño y en un solo lote. También limpié y tallé completamente el resto del sistema para asegurarme de que estuviera lo más limpio posible. Entonces lo monté como antes, pero esta vez el manto calefactor quedaba un poco más grande. Pero no era un problema, solo haría que la calefacción fuera un poco menos eficiente. Sin embargo, ahora que la mayor parte de la levadura y de las otras cosas ya no estaban, no debería haber ningún problema con burbujas o espuma. En este punto estaba por empezar, pero me di cuenta de que me había olvidado por completo de la barra de agitación. Así que lo volví a abrir rápidamente y dejé caer una, y luego encendí el calentamiento y la agitación. Después lo cubrí todo con papel aluminio y esperé a que algo empezara a salir. Una gran diferencia entre esta destilación y la anterior fue que había mucha menos agua, por lo que pude prestar atención a la temperatura. La primera gota apareció en torno a los 70 grados Celsius y luego subió lentamente hasta los 79, donde se mantuvo constante. A esta cantidad inicial se le llama foreshot y se conforman casi totalmente de productos secundarios de bajo punto de ebullición. En esta situación, si estuviera presente, la mayor parte del metanol saldría, pero no creo que hubiera nada aquí. Esto se debe a que el metanol solo se produce cuando se fermentan ciertos alimentos que contienen azúcares llamados pectinas. Sin embargo, empecé con celulosa casi pura, por lo que no había ninguna razón real para que se formara. A medida que seguía recogiéndolo a 79 grados, poco a poco fue entrando en la sección llamada cabezas, que era principalmente etanol, pero aún contenía algunas otras cosas. La recogí en el mismo vial que el foreshot durante un rato, que luego cambié por un vaso para recoger el resto. Conforme iba saliendo, pasaba lentamente a la sección llamada corazones, que era casi etanol puro. Sin embargo, junto con el etanol, suelen venir otras cosas que de hecho saben bien y que hacen que esta parte sea la más valiosa. Volví a revisarlo probándolo de vez en cuando, y en este punto era bastante puro, y probablemente alrededor del 85%. Pero igual que antes, seguía habiendo mucha agua en el matraz de ebullición, y la cantidad de etanol que contenía disminuía constantemente. Así que lo que iba recogiendo se iba concentrando cada vez menos y la temperatura también aumentaba lentamente. Al mismo tiempo, el etanol arrastraba productos secundarios de mayor punto de ebullición, lo que alteraba el sabor. Esta sección es casi el final de la destilación y se conoce comúnmente como las colas. Sin embargo, no fermenté nada complejo como fruta, así que para esta sección no había muchos productos secundarios que pudieran salir. Lo único que pude notar es que se estaba diluyendo más y quizá era un poco amargo. Al elaborar licor casero, los destiladores no suelen reunir todo en un mismo recipiente e intentan separar las distintas secciones. Tanto las cabezas como las colas contienen mucho etanol, pero a menudo están mezcladas con muchas cosas raras, por lo que suelen incluirse en las siguientes corridas. Los corazones, como dije antes, son los más valiosos y contienen la porción de mejor sabor. Saber exactamente cuándo empezar a recoger los corazones y cuándo parar es una de las cosas más importantes a la hora de elaborar un producto de buena calidad. Yo, por supuesto, no estaba haciendo el típico licor casero y sentía que mi etanol era demasiado valioso como para desecharlo. Por eso opté por recogerlo todo en un solo vaso. Además, como mencioné antes, partí de una fuente de azúcar relativamente pura, por lo que no habría formado muchos productos secundarios. Cuando alcanzó unos 80 mililitros, la temperatura era de unos 99 grados y ya no notaba el sabor a etanol, así que lo di por terminado. Esto era todo lo que quedaba en el matraz de ebullición y como en todas las demás corridas, esperé a que se enfriara y luego lo tiré. El resultado final de esto fueron 80 mililitros de una concentración desconocida y este frasquito del foreshot. No sé muy bien cómo describirlo, pero el foreshot no olía muy bien. Así que lo tiré. Ahora viene lo bueno, porque quería saber qué tan concentrado estaba.
Sin embargo, en lugar de hacerlo simplemente con un hidrómetro, intenté de nuevo prenderle fuego. Esta vez se encendió con mucha facilidad y ardió con esa llama azul típica del etanol. Me alegré mucho de que funcionara, pero en realidad no me dijo mucho sobre cuál era la concentración. Para obtener un número exacto, tuve que volver a utilizar un hidrómetro. El volumen aquí era muy bajo y con mi instrumento actual no podía hacerlo, así que tuve que comprar uno más pequeño. Sin embargo, parecía que este también era demasiado grande. Pero cuando miré la parte inferior mucho más de cerca, vi que de hecho estaba flotando. Así que esta lectura debe estar bien, y me indicaba que era de alrededor de 64%. Eso era más o menos lo que esperaba obtener, y me pareció que 64% era decente para un licor casero y no tuve que destilarlo otra vez. A estas alturas estaba casi terminado. Lo vertí todo en un pequeño tarro y lo etiqueté adecuadamente. Con un 64% y unos 78 mililitros, esto equivalía a 50 mililitros de etanol puro, y como dije antes, este resultado era más de lo que esperaba. Empecé con 100 gramos de papel higiénico, y suponiendo que el 100% de esa masa se convirtiera en glucosa, el rendimiento máximo era de unos 60 mililitros. Esto significaba que todo el proceso era un 83% eficiente, lo que para mí era sospechosamente bueno. Me preocupaba que la maltodextrina o el almidón de maíz que se habían añadido junto con la enzima también se hubieran descompuesto. En teoría, la celulasa no ataca ninguno de estos azúcares y la levadura no puede fermentarlos, pero tenía que asegurarme. Así que hice un control repitiendo exactamente el mismo proceso, pero simplemente no incluí papel higiénico. Cuando lo destilé, de hecho sí obtuve etanol, y mi rendimiento final fue de 20 mililitros de 20%. Esto significa que había 5 mililitros de etanol puro y probablemente provenía de la maltodextrina, que a veces puede contener una pequeña cantidad de azúcar fermentable. Así que aportaba algo de etanol, pero casi todo seguía procediendo del papel higiénico. Sin embargo, si 5 mililitros procedían de la enzima, entonces mi rendimiento real era de 45 mililitros y no de 50, y mi eficiencia real era de 75%. En mi opinión, el resultado seguía siendo sorprendentemente bueno y aunque lo hice todo yo mismo, sigue siendo difícil de creer que todo salió del papel higiénico. Pero bueno, ahora que ya lo había hecho, solo me quedaba una cosa, ver qué tal sabía. Mientras lo destilaba, probé individualmente cada sección. Pero ahora que estaba todo combinado, tenía mucha curiosidad por saber a qué sabía. Ok, para empezar, voy a olerlo. Y bueno, no es horrible, pero tampoco nada realmente especial. Huele como a vodka, pero con un poco de otras cosas. Tal vez no tan buenas que, como mencioné antes, probablemente procedan de las cabezas o de las colas, pero en general no está mal, y creo que voy a probarlo. Bueno, es muy fuerte porque tiene un 64%, pero no sabe muy mal. Es un poco amargo, que ya había visto al probar las colas cuando lo estaba haciendo. Aparte de eso, no sé. Sinceramente no soy la persona más indicada para hacer una crítica, porque no bebo alcohol a menudo. Y sinceramente no me gusta el sabor del alcohol. Pero comparado con los vodkas y otras cosas que he tomado, este no es mucho peor. Y sí, hay un sabor un poco amargo. Y tal vez un poco de sabor apagado que viene de las cabezas, pero aparte de eso, no estuvo tan mal. Si me lo sirvieran, pensaría que solo es alcohol genérico, que de todas formas odio. Te voy a poner esa parte. Bueno, esto me lleva al final de este proyecto. Cuando se me ocurrió la idea, no era más que un concepto divertido, y no tenía ni idea de que fuera a funcionar tan bien. Sinceramente esperaba unos 5 mililitros, y probablemente sea la primera vez que un proyecto resulta mucho mejor de lo que yo esperaba. Además, aunque no me encanta el alcohol, el sabor no estaba mal, y en general, sigo sorprendido de lo bien que salió todo. Me hubiera gustado regalar todo el alcohol que me había quedado, pero dudo que sea legal. Así que me lo voy a quedar como recuerdo, y quizá intente usarlo en un próximo video. Me tardé mucho más de lo previsto montarlo todo, así que mi calendario de videos es un poco raro ahora, pero tengo previsto publicar otro a mediados de diciembre.
No quiero dar detalles de lo que va a tratar, pero el siguiente también es un concepto divertido en el que llevo tiempo trabajando. También se basa en alimentos, así que habrá más degustaciones. Pero antes de irme, quiero mencionar rápidamente a Team Trees, del que estoy seguro que muchos de ustedes han oído hablar a estas alturas. Para los que no lo sepan, se trata de una iniciativa de plantación de árboles puesta en marcha por MrBeast y Mark Rober. Se trata de una colaboración masiva en YouTube y cada dólar donado servirá para plantar un árbol en algún lugar del mundo, y el objetivo es llegar a los 20 millones. Al momento de editar este video, les faltan menos de 5 millones, y si quieren ayudar, pueden hacerlo donando o comprando alguno de sus productos. Y una última cosa, no suelo mencionar aquí mis otras redes sociales, pero también estoy en Twitter e Instagram. En ambos suelo publicar contenidos que nunca llegan a YouTube, y a veces también comparto cosas de gran calidad como este tipo. Como siempre, muchas gracias a todos mis benefactores de Patreon. Todos los que me apoyan pueden ver mis videos al menos 24 horas antes de que los publique en YouTube. Además, todo el mundo en Patreon puede enviarme mensajes directamente y si me apoyan con $5 o más, su nombre saldrá al final como ven aquí.